Bienvenidos a Puntos de Vista. El día de hoy tuvimos una noticia en el ámbito económico importante. Después de algunos meses de desaceleración en el crecimiento del PBI, el jefe del INEI anunció que el PBI de febrero creció 5,72%, que es una recuperación respecto a lo que venía sucediendo en los meses previos. También dio información sobre el crecimiento del empleo en Lima. Aquí en estudios con el señor José Ricardo Racilla, decano del Colegio de Economistas de Lima, para conversar sobre esta noticia del crecimiento del PBI de febrero. Señor Racilla, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Bien, ¿cómo tomar este anuncio del crecimiento del PBI de febrero, dado que en los meses previos se venía diciendo que había un proceso de desaceleración preocupante, los empresarios se habían llamado la atención sobre la falta de medidas desde el gobierno, y de pronto sale esta cifra que de alguna manera ha sorprendido porque está por encima de lo que se esperaba? ¿Cuál es la lectura que usted tiene de este incremento? Bueno, precisamente yo lo vine anunciando en algunos foros del Colegio de Economistas de Lima, que no iba a suceder ese tan anunciado desaceleramiento, en vista de que tenemos un mercado externo muy fuerte, que son los chinos, los Estados Unidos de Norteamérica y los suizos, que nos compran minerales en grandes cantidades. Entonces, con la finalidad de querer, digamos, de alguna manera frenar el mercado internacional de los precios de los commodities, de los minerales, los Estados Unidos de Norteamérica tienen cierta influencia y los precios se elevan por encima de sus precios normales. Y de esa suerte de coyuntura, nosotros produciendo igual o un poquito más, nos beneficiamos y los flujos monetarios que vienen son grandes, lo cual implica de que nuestra balanza comercial siga siendo positiva y por ende la producción crezca. Es decir, su perspectiva es que en los siguientes meses, tal como el gobierno y el Banco Central de Reserva han anunciado, la economía debería comenzar a retomar un ritmo de crecimiento similar al de febrero. Sí, va a continuar así porque también tenemos la otra parte, que es la productividad. O sea, con las mismas personas se produce más, porque se esfuerzan más, trabajan más y la economía va creciendo, ¿no? Entonces, este es el complemento. ¿Y qué está pasando con la productividad? ¿Se está incrementando en el país? Se está incrementando en el país. Y esto no se puede detener porque la gente necesita sobrevivir, necesita crecer, necesita desarrollarse. Y entonces los negocios abren más tarde, no cierran sábados y domingos, en estos feriados ya no cierran como antes, pareciera que no hay fin de semana, igual están trabajando todos los establecimientos comerciales, ¿no? Los grandes y los pequeños. Entonces eso hace de que la producción crezca, las ventas totales crezcan y por ende pues la productividad aumenta, ¿no? Entonces, aumentando la productividad mejora en los puestos de trabajo, disminuye el desempleo, mejora también la inversión porque aumentan las ventas y con la complementariedad del mercado internacional en cuanto a los minerales e hidrocarburos, nos estamos beneficiando de esa suerte. Ok, usted ha hecho entonces una relación entre lo que viene pasando en China, en la economía mundial, y ese crecimiento del Perú en el mes de febrero. Su perspectiva respecto, hay un temor respecto a si el gobierno chino va a estar en capacidad de gestionar o no este proceso de desaceleración que viven ellos y que lo tienen asumido. Y la pregunta es si es que va a poder evitar que sea una caída brusca y que más bien hay un proceso moderado de desaceleración. Su perspectiva entonces es que China va a poder moderar este proceso interno que está viviendo. Claro, o sea, parte de nuestro crecimiento es especulativo por efecto precio internacional, no por un crecimiento productivo real. Solo el crecimiento productivo real es por la productividad. Pero con relación a su pregunta, no nos olvidemos que la China ha hecho un tratado de libre comercio con los Estados Unidos, no obstante de tener ideologías políticas diferentes. Ahora con la globalización todos son pragmáticos y su deseo es vender y poder cubrir de alguna manera las necesidades de su pueblo. Entonces, los chinos al continuar con este TLC con los Estados Unidos de Norteamérica van a continuar demandando de minerales porque ellos se dedican a la industria pesada y los Estados Unidos compran
productos para la industria, maquinarias y equipos de procedencia china, el parque automotor también, que ahora con la tecnología japonesa son productos chinos, y principalmente tenemos pues los productos derivados de los minerales como productos semi-elaborados, ¿no?, que son comprados en nuestro país, en Sudamérica, son un poco transformados en la China y son vendidos al resto del mundo. Ahora, en el ámbito específicamente local, porque hay muchos economistas que están escribiendo que en realidad esta desaceleración que se había visto en los meses previos, una pequeña desaceleración, está originada sobre todo no por lo que venía pasando en el ámbito internacional, sino porque había una desconfianza empresarial en el Perú, y que eso se estaba reflejando en la caída en la inversión privada desde el año pasado. ¿Cuál es su perspectiva respecto a la caída de la inversión privada y si esta se va a recuperar en los siguientes meses? Bueno, la caída de la inversión privada se debe a la influencia que tiene la política de gobierno en el Perú, ¿no? La baja de la popularidad del presidente y de su entorno hacen que los agentes nacionales e internacionales que invierten en el país un poco se frenen, porque piensan de que estén empezando ciertos problemas, ¿no? Pero yo diría que eso no es una alarma de desaceleramiento, digamos, que pueda afectar enormemente la economía, ¿no? Puede ser quizás un pequeño aviso en un momento determinado que pueda influir en un porcentaje de 1 o 2%, ¿no? Pero la economía no se va a alterar por eso, porque desde hace 20 años a la fecha ya tenemos la inflación vencida, tenemos la balanza comercial positiva, con algunos años que cayó. Por ejemplo, en 2013 cayó un poquito, pero pequeña cantidad nomás. Ahora, por ejemplo, lo que más ha crecido y siempre crece es el sector construcción. Lo que sea por los aires libres, ¿no?, la burbuja de los edificios, y curiosamente se ha repuntado el sector pesca. Sí, casi todos los sectores han crecido salvo el agrícola por el tema de la sequía. Sí. Después todos han crecido casi por encima del 6%. El sector pesca, por el calor que ha habido en la corriente de Humboldt, porque todavía no ha entrado la corriente del Niño, en los zócalos continentales están un poco más abrigaditos, los peces se reproducen más y en grandes cantidades. Entonces, ahí la manufactura también se ha incrementado en el sentido de que se está produciendo más harina de pescado y se está exportando, ¿no? Y productos derivados de los peces, como son los productos enlatados, ¿no? Se está vendiendo más en la extracción. Claro, hay una recuperación de la construcción, de la venta de cemento. Aparentemente marzo también viene con un crecimiento de la producción de electricidad importante, de 6,91%, que suele estar muy enlazado al crecimiento del PBI. Ahora, ¿qué está pasando con el empleo? Escuchábamos al primer ministro que decía que el empleo no había estado comportándose como se esperaba. El jefe del INEI ha señalado que ha crecido en 2,1% en Lima, pero claro, cuando uno mira lo que está pasando en el país con el empleo, ya hay regiones en las cuales sí se ha visto una caída del empleo en los últimos meses. ¿A usted le preocupa ese tema del empleo? ¿Cree que se va a recuperar en los siguientes meses? Porque, digamos, una cosa es lo que pasa en Lima y otra cosa es lo que pasa fuera de la capital. Efectivamente. A veces una persona cuando quiere saltar retrocede un poco para tomar impulso. Yo creo que el empleo va a seguir disminuyendo, porque si hablamos de provincias, en las provincias no solamente venden productos que todos conocemos, sino también productos artesanales, que ellos mismos los fabrican. Por ejemplo, si nos vamos a Ica, sus famosas tejas, o si nos vamos a Trujillo, sus famosos quincón, y así, ¿no? Puedo seguir nombrando. Entonces, esa parte también es parte de la producción y también es parte del empleo. Más bien ahora que se están viendo que se avisora un mejor porvenir, estos agentes internacionales y nacionales inversionistas nuevamente están arriesgando, apostando por el Perú, y eso va a traer como consecuencia de que el desempleo va a disminuir y va a mejorar el empleo. ¿Usted está creyendo que la inversión privada va a comenzar a recuperarse en los siguientes meses en el país? Pero, digamos, la minería ha sido
un motor o el motor más importante del crecimiento económico. Sí. La preocupación de los últimos meses es que no había proyectos que estuviesen concretándose en ninguna parte del país. Ayer ha habido esta compra se anunció la compra de las Bambas por parte de una empresa estatal china, pero finalmente es una compra, no es un nuevo proyecto. Pero no se ven, o digamos, información de nuevos proyectos mineros que estén poniéndose o que puedan ponerse en ejecución en los siguientes meses. Si hay, por ejemplo, miren, no solamente el sector minero ha crecido en el sector minero, sino el sector de hidrocarburos ha crecido bastante gracias al sector minero, porque, perdón, el sector manufactura, porque ese exceso de producción que hay en el sector manufactura, en el sector minero, lo están empleando para hacer productos acabados o semi-elaborados provenientes de la minería. Inclusive también... ¿Cómo qué, por ejemplo? Tubos, planchas, ¿cómo se llama? La industria metal mecánica y la industria siderúrgica se están desarrollando, que no viene a ser otra cosa que una materia prima refinada, que no ha salido todavía de la materia prima, pero pertenece al sector manufactura porque ya hay una transformación, ¿no? E inclusive también ha crecido bastante, para que vea cómo la minoría también influye en el sector financiero. El sector financiero ha aumentado el crédito. ¿Y por qué ha aumentado el crédito? Porque las empresas están comprando maquinarias y equipos para poder refinar sofisticadamente los productos minerales. O sea, los minerales están, no solamente ha crecido el sector minero, sino que ha arrastrado, ha jalado al sector manufactura y al sector financiero y al sector de seguros. Que todas las máquinas se aseguran, ¿no? Hablemos del tipo de cambio. El día de ayer se produjo una caída, digamos, porcentualmente fuerte o atípica. Y hoy día más bien el dólar se ha recuperado nuevamente hasta 2,78. Aparentemente por datos económicos no muy auspiciosos en Estados Unidos y en China. ¿Qué cosas es lo que debería esperar un televidente, un ciudadano respecto a lo que pueda suceder con el tipo de cambio en los siguientes meses? Mire, a saber qué va a pasar con el tipo de cambio, los chinos los japoneses con sus variables estocásticas no la pudieron predecir. Es impredecible lo que mañana puede suceder, pero tendencia a la baja. La baja es por pago de impuestos. Se han vencido, ya se terminó de vencer al 31 de marzo y hay personas que todavía deben, empresas que deben fuertes cantidades. O sea, empresas que salen a vender dólares para poder pagar sus impuestos. Sí. Y el Banco Central de Reserva que de alguna manera trata de regular con la compra o con la venta de dólares de mercado informal. Eso quiere decir que en las siguientes semanas, pasado el pago de impuestos, debería verse una pequeña recuperación del tipo de cambio. Sí, una estandarización, diría yo, más que recuperación. O sea, un mantenerse en 2.8 o 2.82 por cada dólar. Pero no deberíamos esperar cambios abruptos, digamos, no van en a el haber año cambios general. abruptos, no van a haber. Si hubiera algún cambio abrupto sería pequeñísimo, pero el Banco Central de Reserva tiene suficientes dólares en sus reservas que pueden contrarrestar para que no se desacelere la economía y para que no se caiga abruptamente, ¿no? No conviene ni que suba vertiginosamente ni que baje vertiginosamente. Conviene que baje sí un poquito, ¿no? Y que no suba. Siempre se van a beneficiar o los exportadores o los importadores en estas movidas, ¿no? Un tema final. La semana pasada, sobre el tema del crecimiento económico y lo que puede pasar en el Perú, si no me equivoco, el BITO, el Fondo Monetario Internacional, señaló que iba a comenzar a replantearse nuevamente las tasas de crecimiento en el mundo. Es decir, en los últimos años fueron las economías emergentes las que más crecían, más que los países desarrollados, pero ya estaban anunciando que eso iba a comenzar, digamos que íbamos a volver, entre comillas, a la normalidad. Es decir, que a partir del próximo año era posible que los países desarrollados comenzaran a crecer más que los emergentes, básicamente por el efecto de la desaceleración china. El Perú, en ese contexto, aparece en la región como entre los dos países que más va a crecer junto con Panamá. ¿Usted cree que eso es sostenible en los siguientes años? El Ministerio de Economía y Finanzas ha señalado que espera crecer sostenidamente 5,5% o 6%. ¿Cuán sostenible es y de qué depende? Mire, que crezca 5.5% no es un crecimiento, digamos,
muy favorable para nuestro país. ¿A cuánto deberíamos aspirar? A 7%, porque si nosotros tenemos una población económicamente activa, usted lo mencionaba hace un rato, de 2.1%, sumado a un 5.5%, hay que atender a esa demanda interna. Entonces, para poder crecer, tendría que ser un punto más, por lo menos 7%. Pero no quiero ser tan optimista. Si llegamos al 6%, nos podríamos mantener donde estamos y podríamos crecer un poquito más. Considerando que el crecimiento del Perú ha estado muy relacionado con lo que ha pasado en el precio de los metales y el crecimiento de China, y que China viene en un proceso de desaceleración controlada, ¿es posible aspirar a ese 7% en el corto plazo? ¿No se requieren reformas que de repente van a tomar un poquito más de tiempo para retomar esas tasas de crecimiento? Sí, mire, ahora las reformas no tienen mucha influencia en la demanda interna del país. Ahora está todo regulado por sí solo. Una mano invisible los pone en equilibrio. Entonces lo que se requiere es, aprovechando la coyuntura, que tenemos un crecimiento especulativo, por lo que ya lo mencioné, y que hay ingentes sumas de dinero en el Tesoro, podría aprovecharse en incentivar la industria. La industria tiene un valor agregado inmenso. No nos olvidemos que los países desarrollados son países industrializados. Entonces, apostando por la industria, quizás ahí podría ser la intromisión del gobierno en dar algunos incentivos al sector industrial, sobre todo nacional. Podríamos, y que esto salga a la venta en el exterior, podríamos crecer. Yo diría que podríamos llegar hasta el 7%. Pero si nos vamos a seguir dejando como un país primario exportador, que está metido en todas partes, hasta en el sector financiero está metida la minería, en el sector manufactura metida la minería, en el sector minero, podríamos crecer, pero no de la manera como se crece cuando un país es industrializado. Así es. En cualquier caso vamos a depender mucho de lo que pase con China y Asia, y eso es muy volátil, digamos, ¿no? Ya nos El ha pasado Asia antes del en la Este, historia. todas las islitas que ahora se han desarrollado, que antes eran más pobres que el Perú, ahora han pasado hasta los Estados Unidos de Norteamérica. Así es. Y por una apuesta por la diversificación productiva, el crecimiento en la productividad, etcétera. Bien, señor García, muchas gracias por haber estado aquí en el programa. No tiene por qué, y cualquier rato estamos para nuevamente. colaborar. Colegio Economista se hace siempre presente.